pero en general se maneja abajo de 12. En nuestra raza sería abajo de 12. Entonces, vamos a poner que una mujer trajera 11.5 de hemoglobina o 11.3, podríamos atribuírselo porque está en la semana 34 de embarazo. O sea, tiene un aumento del volumen plasmático de forma importante para esas fechas. ¿Sí? Entonces es comprensible que baje un poco la hemoglobina. Les digo, entre 11 y 12, a lo mucho. Idealmente no debe de bajar. Pero aquí lo relevante es que baja hasta 9.6 y aparte tiene una microcitosis importante. ¿Sí? Tiene volumen corpuscular de 73. O sea, no es una anemia dilucional. Está afectado su volumen corpuscular medio. ¿Sí? Entonces, ¿se tendría que transfundir sangre esa paciente? Pues no. No, Se doctor. No. Se supone que hay No. que evitar la transfusión. Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay datos de compromiso hemodinámico. Número 1, no hay compromiso hemodinámico y aparte está a punto de desembarazarse. ¿Cuáles son las complicaciones potenciales de transfundir a cualquier paciente? Inmunización. Reacción, doctor. Las reacciones comunes e inmunización, aloinmunización. En este caso, después puede tener complejidades para el producto o para el siguiente embarazo, ¿sí? O cuando le vuelvan a transfundir, ¿sí? Ahora, vamos a la siguiente. La siguiente biometría. Sí, esas sabes que las tengo No, rebujadas. ese es... Sí, sí, la masculina de 49 años. No. La biometría es la de una mujer embarazada, una mujer de 32 años con embarazo de 39 semanas. Mujer de 32. Ah, ya sé cuál, pero. Doctor, ¿qué tan probable es que desarrolle un síndrome de Sheehan durante la cesárea o el parto? En ¿Qué es relación el al síndrome de estado. Sheehan? Primero, ¿qué es el síndrome de Sheehan, doctora? Hay una hipovolemia y por lo tanto hay una disminución del riego sanguíneo en la hipófisis, en la hipófisis. Ok. No, ese es el mecanismo. De hecho, el nombre correcto debería ser enfermedad de Sheehan, porque prácticamente nada más tiene una causa. Sí, la enfermedad de Sí, se Sheehan veía. es durante el embarazo aumenta el volumen sanguíneo que fluye hacia la hipófisis. Entonces la hipófisis genera un crecimiento, hay un crecimiento de la glándula hipofisiaria. Durante el parto, cuando hay una hemorragia postparto, ¿sí? No es por el nivel de anemia, es cuando haya una hemorragia postparto o una hipovolemia, como se le dice, durante el parto. En ese entonces, como la glándula estaba acostumbrada a recibir un flujo sanguíneo mayor, sufre de una apoplejía o de un infarto hipofisiario. Y a la larga puede causar la deficiencia de la producción de hormonas. Entonces, no depende tanto del nivel de hemoglobina, ¿sí? Obvio, si tiene un sangrado, si una mujer llega con 13 de hemoglobina y tiene un sangrado de la misma cantidad que una mujer con 9 de hemoglobina, obvio la mujer con 9 de hemoglobina tiene más riesgo de tener complicaciones por hipoxemia, ¿sí? Pero aquí fundamentalmente es el volumen, poder proveer de forma adecuada al volumen, la reposición de volumen durante la pérdida de sangre durante el parto. Entonces, a lo mejor con esta paciente sería menos probable. ¿Por qué? Porque al ver 9.6 de hemoglobina, lo primero que harían sería tener sangre disponible. Mínimo 3 paquetes globulares. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, doctor. Sí. Entonces, bueno, puede ser esa la situación. ¿Sí? Entonces vamos con el siguiente caso. Es una mujer de 32 años. ¿Sí?
tiene hemoglobina de 7.97, eritrocitos de 4.19, hematocrito de 30, volumen corpuscular medio de 71.6, hemoglobina corpuscular de 19, RDW de 18, leucocitos normales a 9.120 y plaquetas 190.000. Tiene un embarazo de 39 semanas de gestación. ¿Cuál está más grave en este caso? ¿Y por qué? Bueno, Pues ella no, doctor, porque Sí, en tiene, este caso, mejor. Prácticamente tiene todos más. Ajá. todo está peor. Está más anémica, ¿no, doctor? Ella. Y aparte ya está al final de su embarazo, no puede que se le complique más a la hora de... exactamente. No nos da oportunidad de, por ejemplo, una mujer de 34 semanas de gestación, pues en teoría le faltan 4 semanas al parto. Le podemos poner una infusión de hierro y a lo mejor para dentro de 4 semanas, o sea, para un mes, tendríamos... Ah, sí, me escucha. Se cortó. Se dejó de escuchar, Doc. Así, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí. Sí, Doc. Bueno, Bueno, ¿ahí se escucha? Sí, 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 doctor, se sí se escucha. doctor. Sí, ¿Sí están escuchando? No, se dejó de Lo escuchar. Sí se perdió, a último, ver. 39 Ok, semanas. entonces, sí. por ejemplo, tiene 39 semanas. Es muy diferente tener 34 semanas y yo poder darle una infusión de hierro y esperar a que suba la hemoglobina en 2, 3 semanas, a que yo ya tenga 39 semanas de gestación y la vaya a meter ahorita ya a un parto programado, porque probablemente en cesárea, porque todavía no ha tenido trabajo de parto. Y yo espere que con la cesárea o con el parto pueda perder más sangre. Y de ese 7.97, que les digo, ya es más real, porque después de la semana 36 más o menos empieza nuevamente a disminuir el volumen plasmático y a perderse ese valor de anemia dilucional que teníamos antes. ¿Sí? Entonces, siempre es muy importante tener el contexto de la paciente. ¿Sí? Aunque las dos sean anemias microcíticas, ¿sí? Nuestra conducta, o sean anemias microcíticas y ferropénicas, porque como habíamos dicho, tiene microcitosis, hipocromía y RDW aumentado. Y el índice de Menster, si se lo sacan, sale arriba de 13. ¿Sí? Entonces, es muy importante
tener eso en consideración, ¿sí? Tener en mente de que aunque el tratamiento es el mismo, requieren hierro, nuestra decisiones terapéuticas van a variar por el contexto en que está en ese paciente. En la paciente con 7.9, en la última semana, yo ahí sí tendría que tener lista la hemoglobina para transfundirle al menos un paquete globular durante el parto o en el posparto inmediato. O si puedo hacerlo antes del parto, hacérselo y tener otro disponible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí sí yo espero, aunque no tenga esta inestabilidad hemodinámica, yo espero que va a bajar la hemoglobina al menos medio gramo. Y eso es lo que yo espero, pero puede ser que pase más. ¿Sí me explico? Entonces, son padecimientos muy parecidos, o sea, desde el punto de vista de biometría hemática, de cuenta, son biometrías hemáticas con lo mismo, pero el contexto clínico de la paciente es muy distinto, aunque las dos sean embarazadas y estén en la última etapa de su gestación. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí? Y eso les va a tocar a ustedes en el próximo año. ¿Sí? Sí, sí, ¿verdad? Bueno, en 2 años, ¿verdad? Sí, 2 años. Además, Entonces, ahí el tratamiento sería una transfusión. Sí, sí, porque usted asume que aquí aplica la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Pues tiene 7.97, ya está más hemoconcentrada la sangre porque ya está en la etapa final del embarazo. ¿Sí? Es un valor más real, va a sangrar, ¿sí? Entonces usted y la paciente va a hacer un esfuerzo, porque si va para parto, para cesárea, o si va para parto, pues para cesárea va a sangrar un poco más. Entonces, con mayor razón, si va para parto, va a hacer esfuerzo, entonces se va a cansar la paciente. ¿Sí? Entonces, ahí sí se conviene meter sangre para disminuir el riesgo de hipoperfusión uteroplacentaria durante el esfuerzo del parto o disminuir las pérdidas o proteger de las pérdidas que se van a dar. ¿Sí? Ahí sí es muy diferente. ¿Estamos? Aquí sí sería probable el que pregunté ahorita, el de Sheehan. No, acuérdense, el Sheehan no depende de la hemoglobina, depende del riesgo de sangrado, o sea, del volumen de la pérdida. Ya. ¿Sí? Es decir, aquí es más riesgo, por ejemplo, un Sheehan en una paciente que tenga prolongación de los tiempos de coagulación, que tenga plaquetas bajas, ¿sí? Que tenga una mala atención del parto, ese es el más importante riesgo, ¿sí? Pero no hay que olvidar que toda la deficiencia de hierro empeora el pronóstico de un embarazo, ¿sí? Incrementa los riesgos de muerte tanto materna como fetal, ¿sí? Y complicaciones en general, ¿sí? Porque a fin de cuentas, al tener menos hemoglobina, tiene menos oxígeno para todos los tejidos. Bueno, vamos ¿alguna pregunta sobre estos dos geometrías? No, doctor. Bueno, vamos a la siguiente, al del hombre de 49 años. Listo. Un borracho asqueroso. Muy bien. Sí es ese, ¿verdad, doctor? ¿Dónde? Sí es esa imagen. De masculino 49, sí. Había otra antes, Fer. Ah,
Es un hombre de 49 años. Tiene una hemoglobina aquí lo tengo yo anotado, tiene una hemoglobina de 5.8, ¿sí? Eritrocitos Ya, de... déjalo ¿Sí me escuchan? comparto. Sí, déjalo comparto, ya supe cuál era. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí. Sí. Era esto. 5.8 de hemoglobina, eritrocitos de 1.78, hematocrito de 17, volumen corpuscular medio de 100, una RDW de 17.6, leucocitos de 8.550, neutrófilos de 6.190, linfocitos 1.960, plaquetas 75.000, TP 21.5, TP con un testigo de Sí, es ese, pues, ¿verdad? Sí, ya. TPT de 34.7, glucosa 213, creatinina de 1.3, urea 72, 1.34, sodio 144, potasio 4.2, cloro 111, ácido úrico de 4.9, colesterol de 73, triglicéridos de 59, DHL de 146, bilirrubina total de 1.3, bilirrubina directa de 0.4, ST de 75 y LT de 43. En cuanto a su alteración hematológica, hablando de la serie roja, ¿cómo lo clasificarían? ¿Anemia? Una anemia, ¿De qué Macrocítica. tipo? Ah, no. pues ¿De qué tipo? está en el límite de ser Está macrocítica. limítrofe. Está limítrofe, ¿verdad? Entonces, Ajá. en base al contexto, ¿cómo la catalogarían? ¿Macrocítica o microcítica? El paciente ser etílico, con etilismo. Macrocítica. 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 Sí. Si tomamos como, hay diferentes autores que consideran de 80 a 100 lo normocítico, hay otros que consideran de 78 a 98. Yo por facilidad les digo, apréndanse de 80 a 100 para que no se olvide. Entonces, podría considerarse como normocítica, pero en el contexto de un paciente que consume bebidas alcohólicas, el hecho de que esté muy cerca de la macrocitosis me debe ayudar a entender cuál es la causa de la anemia. En este caso, ¿cuáles serían los factores, ¿sí?, que causan anemia en este paciente? ¿Cuáles son los factores por los cuales este paciente tiene anemia? A ver, uno, Sangrados. perdón, hemorragia, muy bien. Sangrados. Ujú, ¿Cuál más? El el- sangrado, a ver, dijiste sangrado, ujú. ok. ¿El sangrado qué tipo de anemia te causa? Sería, o sea, normocítica y de referente a eso, doctor. Normocítica cuando es un sangrado agudo, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no da oportunidad de que se modifique. De hecho, hasta puede, si es un sangrado muy agudo, puede ni siquiera modificarse el nivel de hemoglobina porque todavía no se diluye, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un accidente ahorita a las 10 de la mañana y me toman una muestra, tengo sangrado y me toman una muestra a las 10:20, puede ser que salga el mismo valor de hemoglobina que tenía, de 13, 12, 14, porque todavía no hay tiempo de hemodilución. Generalmente la hemodilución se da entre las 6 y las 8 horas posteriores al evento agudo, ¿sí? Entonces, pero bueno, entonces sería un sangrado agudo, no te bajaría la hemoglobina. Entonces, un sangrado crónico como el que mencionas, ¿qué tipo de anemia te daría? Sería ahí macro, doctor, porque estaría compensando. No. ¿Qué tipo de anemias Micro. causan las pérdidas sanguíneas? Hipocrómica, Es micro. microcítica, hipocrómica. Si pierdes 50 mililitros si el paciente está sangrando, por así decirlo, para tener melena, ¿cuánto se requiere más o menos de sangrado para que haya melena? ¿Como cuánto tiene que estar perdiendo sangre un paciente en promedio en lo que se calcula para que haya melena? Como 60 mililitros, doctor. De 60 a 80 es lo que se ha calculado más o menos. Vamos a ponerle 60. Estás perdiendo 60 miligramos de 60 mililitros de sangre. ¿Cuánto estás perdiendo de hierro?
30 miligramos de hierro. ¿Cuánto es el requerimiento diario de hierro? Era 2 miligramos de 20 1 a 20. el requerimiento diario es de 1 a 2 miligramos de hierro. Nuestra dieta debe de tener 15 miligramos. entre 10 y 20 miligramos porque absorbemos el 10%. Y la capacidad máxima de absorción de hierro es de 25 miligramos. Y si el paciente está perdiendo 30 miligramos, va a tener una deficiencia de hierro. Ahora imagínense que el paciente llegue, que esté perdiendo 80, 100 mililitros de sangre por día, o 60, pero por día, obviamente va a quedar con una deficiencia de hierro. Entonces, las pérdidas digestivas de sangre van a condicionar una anemia ferropénica, una anemia microcítica. ¿Sí? Ahora, el paciente, ¿por qué no tiene una anemia microcítica? Porque el alcoholismo induce macrocitosis. ¿Mande? Deficiencia de ácido fólico. Sí, ¿Por qué tiene deficiencia de ácido fólico? el alcohol reduce su Porque es absorción. alcohólico. Exactamente, porque es alcohólico. Entonces, el paciente tiene algo multifactorial. Número 1, por el consumo de etilismo, tiene complicaciones que ya le causaron sangrado. 2, por su mismo etilismo, disminuye tanto la absorción como el metabolismo del ácido fólico. ¿Sí? También el etilismo, obviamente, porque ¿cuántas calorías genera por gramo el alcohol? ¿Cuántas calorías por gramo? La proteína dan 4, los carbohidratos dan 4, las proteínas dan 4, los carbohidratos dan 4, y las grasas dan 9. ¿El alcohol cuánto da? Pues es carbohidrato, se supone que 4, ¿no? No, da 7. ¿Sí? Es algo parecido al carbohidrato, pero son 7 calorías inútiles. Entonces el paciente tiene energía, pero no se nutre. Entonces tiene disminución. En general, los pacientes dejan de comer otros alimentos por estar consumiendo las bebidas alcohólicas. Está desnutrido. Exactamente, están desnutridos. Entonces, recuerden que no solamente se requiere, a veces olvidamos que se requiere nada más, pensamos que nada más se requiere ácido fólico y complejo B y vitamina B12 para la síntesis de eritrocitos, pero no. Por ejemplo, la vitamina B6 se requiere para la síntesis de hemoglobina, no del DNA, sino de la hemoglobina. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Ahora, ¿por qué tiene entonces el volumen corpuscular medio puede estar así intermedio por las pérdidas sanguíneas, por la microcitosis y por la deficiencia de ácido fólico? ¿Y el RDW por qué está aumentado? ¿Qué es lo que me indica el RDW o ancho de distribución eritrocitaria? Que el tamaño de los eritrocitos está muy diferente. O sea, hay unos muy Exactamente, chiquitos que y otros tiene muy grandes. eritrocitos pequeños, tiene reticulocitos, tiene ericitos grandes, o sea, tiene una variedad de tamaño. ¿Sí? Ahora, el paciente tiene 75,000 plaquetas. Por lo cual, ¿cuál es el diagnóstico en este paciente más probable? Tiene 75,000 plaquetas, tiene tiempos de coagulación prolongada. ¿Sí? ¿Cuál sería todo esto como diagnóstico, la causa? Cirrosis hepática. Probablemente una cirrosis, ¿verdad? Tiene ya, aparte, eso nos hace suponer que su sangrado no es tan nuevo, vamos. Es decir, que esa hemoglobina no es porque sangró de hace 2 días para acá, sino que a lo mejor sí traía un cuadro agudo de sangrado de 2 días, pero probablemente su hemoglobina hace una semana no era lo normal para un hombre de 49 años. No traería 14, a lo mejor traería 10, 11. Y con lo del sangrado agudo ya bajó. ¿Sí? ¿Por qué podemos suponer que ya es algo crónico? Porque tiene el colesterol bajo, los triglicéridos bajos, ¿sí? Pero las bilirrubinas están en el límite, están normales, ¿sí?
Entonces hay que recordar que no, ¿por qué es el sangrado fundamentalmente en un paciente cirrótico? Es por la alteración. alteración de la producción de factores de población y las plaquetas. Sí, bueno, eso es lo que muchas veces se considera, pero no, la principal causa de sangrado en un paciente cirrótico, siempre nos enseñan mucho que no, es que trae plaquetas bajas, tiene los tiempos prolongados, hay que corregirlos. No, de hecho los pacientes cirróticos tienen mucho riesgo de eventos protrombóticos. Su sangrado fundamentalmente es por hipertensión portal, no tanto por plaquetas bajas ni por tiempos de coagulación. En frecuencia, vamos. Por ejemplo, si el paciente tuviese 18,000 plaquetas y los tiempos más prolongados, pues claro que iba a sangrar. Aquí el problema es que el paciente tiene hipertensión portal, sangra, tiene pocas plaquetas y alteración de los tiempos que no puede detener el sangrado. ¿Sí me explico? Porque después, si bien que sangra y dicen es por los tiempos de coagulación, ¿qué le pondrían? Vitamina K. Vitamina K. Si el paciente ya ni siquiera produce colesterol, ¿sí? ¿Crees que va a utilizar bien la vitamina K? Pues no. Le va a hacer muy poco, le va a servir muy poco. Entonces dices tú, caray, bueno, es que le pongo vitamina K y se la puedes poner. Dice, pues a lo mejor le ayuda un poco. Pero luego ves los tiempos de coagulación. Ok, le voy a poner plasma para proveerle de los factores de la coagulación. ¿Sí? Pero el riesgo es que si ustedes transfunden plasma a un paciente cirrótico, existe el riesgo de que favorezcan fenómenos trombóticos intraportales o intrahepáticos y empeorar la hipertensión portal. Entonces, si es un sangrado, ¿qué es lo que se debe de corregir? El sangrado. Si es por hipertensión portal, entonces hay que tenerlo con terlipresina o con octreotide. ¿Sí? En este caso, o si tuviesen una endoscopía para entrar y si son varices, ligarlas de forma inmediata. ¿Sí? ¿Sí se comprende eso? Sí. Sí. Bueno. Sí, doctor. ¿Sí? Doctor, ¿con Sí, doctor. octreotide o qué? Terlipresina u octreotide. Y Ok, idealmente gracias. en caso de que sean unas varices esofagogástricas, con ligadura, o sea, entrar y ligarlas. Terlipresina. Terlipresina. ¿Sí? ¿Y la otra cuál era? Octreotide. Oh, ¿Todavía no llevan gastro? sí, Sí, pero lo estamos llevando, pero no Sí, hemos... pero Ok. no lo hemos visto. llegado. Ok, todavía no llegan. Muy bien. No. Sí. Entonces, si se fijan, las alteraciones hematológicas a las que se le van a enfrentar ustedes, en general, lo más frecuente es este tipo de padecimientos. Anemias microcíticas comunes, anemias por sangrados crónicos, pacientes cirróticos, ¿sí? Y afortunadamente no es lo común toparnos con leucemias, ¿sí? Con mieloma, afortunadamente, ¿sí? Digo, porque tienen peor pronóstico que muchas de estas que estamos viendo de forma frecuente, ¿sí? ¿Qué otra cosa interesante con este paciente? Por ejemplo, en este paciente llega con 5.8. ¿Está indicado transfundirlo si está sangrando? No. Si no pueden detener, aquí sí hay que cruzarle sangre. Acuérdense, aunque no existe un valor de un valor definido para transfundir, se sabe que cuando baja de 7 la hemoglobina, se compromete de forma importante el contenido arterial de oxígeno, que es la oferta. Entonces, en este paciente, aunque no decida no transfundirlo en este momento, o sea, sí hay que ponerle sangre. Sí, o sea, al menos hay que cruzarle sangre. Y si sigue sangrando, ponerle al menos un paquete globular. ¿Sí? Acuérdense, ¿en qué paciente se va a transfundir? Uno, en el que tenga inestabilidad hemodinámica,
O dos, en el paciente que esté sangrando y que esperen que va a seguir sangrando. ¿Sí? Aquí aplica mucho, le digo, lo de la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Entonces, este paciente 5.8, si le ponemos le llega así con eso de esos valores de hemoglobina, nosotros le cruzamos 2 paquetes de sangre. ¿Sí? Y como sigue sangrando, sabemos que ese es el 5.8 es con lo que llegó. Pero si está sangrando, les digo, todavía no se diluye. ¿Ustedes creen que el paciente en este momento esté hemodiluido? O sea, o le falte líquido, o sea, plasma, agua. Pues sí puede ser, ¿no? Por la hemorragia que está teniendo. Sí, es posible. De hecho, tenemos ahí en la creatinina 1.3 y el BUN 34. Dividan 34 entre 1.3. $26.15. 26.15. ¿Cuánto, perdón? 26. Entonces, ¿han oído hablar ustedes? ¿Ya llevaron patología clínica? Sí. Ok. No sé si recuerdan el término que se llama hiperacemia prerrenal o lesión renal aguda prerrenal. Sí. Entonces, la hiperosmia prerrenal se le llama así cuando la creatinina se eleva porque llega a menos perfusión renal. Entonces, un hombre de 49 años que no tuviese ninguna enfermedad, ¿tendría una creatinina de 1.3? Lo normal es que llegue hasta 1 para esa edad, 1.2 a lo mucho. Y el cuadro agudo de que eleva la urea, la relación BUN sobre creatinina arriba de 20, ¿qué sugiere? Una relación BUN-creatinina arriba de 20 sugiere un patrón prerrenal, es decir, que hay hipoperfusión renal. Y en este caso por pérdida de sangre completamente. Entonces, para mantener la función hemodinámica del sistema cardiovascular, ¿qué le van a poner? Antes de tener la sangre, porque no pueden tener sangre disponible inmediatamente. Electrolitos. Líquido, le van a poner soluciones. Expansores de Entonces, plasma. no se recomiendan expansiones, se ponen cristaloides. ¿Sí? Puedes usar, ¿cuál expansor de plasma sí sería útil en este caso? Fisiológico. Albúmina. Como expansor de plasma es albúmina. Para mantener cuestión hemodinámica o fisiológica o Harman. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, lo primero que vas a hacer es poner líquido. ¿Por qué? Porque lo que va a empeorar, en este caso, sí, la perfusión de los tejidos no es tanto la anemia, sino el hecho de que no llegue volumen. Ajá. Va. Se dejó de escuchar, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí me escuchan? Ya se Sí, escuchó, ahí doctor. Ah, ok. Sí. Ok, bueno. Entonces, hay que ver siempre el contexto del paciente. Siempre interpretar una biometría hemática, no solamente sola, sino en el contexto de otros exámenes de laboratorio, en el contexto del paciente,
y ver, por ejemplo, en este caso es una anemia normocítica, pero que tiene No, Ya, escucho. Ya no se dejó de escuchó. oír, Doc. Se dejó de escuchar otra vez. sí, sí, me saca, no me quiere. Así es la tecnología conmigo. ¿Sí me escuchan ahora? Sí. Sí. No, ya se escuchó, Héctor. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Doc. sí, ya. Sí. Entonces es que de repente me saca, no me quiere la tecnología. Entonces, No, fisiológica. ahí está. ¿Sí? Entonces le ponen fisiológica o Hartmann para mantener la perfusión. El objetivo ahí en un paciente que llega sangrando es mantener la PAM, mantener la presión arterial media, que es la presión de perfusión, arriba de 70 para mantenerlo mínimo, o arriba de 80 de forma ideal. ¿Sí? Ok. Y ya en lo que tenemos y sabiendo eso, que trae 5.8, le van a poner líquidos, ¿qué va a pasar con esa hemoglobina? Se va a diluir, ¿no? Se va a diluir más, ¿no? Va a disminuir más. Entonces, por eso ustedes tienen que adelantarse a lo que va a pasar y pedirle mínimo 2 paquetes globulares. Idealmente 3, porque vamos a suponer que 5.8, ustedes le meten el líquido y le baje a 4.5. Entonces, con otros 4.5 apenas llegará a 9. Y eso contando de que ya no siga sangrando, que hayan cerrado la llave del sangradero. ¿Sí? Ujú. Entonces, tampoco se lo van a pasar la sangre, tampoco es conveniente pasársela de forma abrupta a un paciente cirrótico porque aumenta la presión portal y vuelve a sangrar. Entonces se pasa de poco a poco. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Sí, Sí, Doc. ¿Alguna otra pregunta sobre este paciente? no. No. ¿No? Bueno, entonces vamos con la siguiente. Doctor, ¿por qué ¿Cuál, la doctor? albúmina? ¿Mande? ¿Por qué albúmina? ¿No se supone que aumenta la presión oncótica? Sí, lo que pasa es que en el paciente cirrótico, O sea, sí dejan de producir albúmina, pero ¿por qué albúmina? Ese salió Grecia. Deja que se vuelva a meter. O sea, cayó otra Sí. vez. Ya. sí, en el paciente cirrótico, hay Sí, deficiencia de albúmina, entonces tiene disminución de la presión oncótica. Entonces, usted le pone líquido y ese líquido se va a extravasar. sí, se va a torcer espacio. Entonces, exactamente. Entonces, va a seguir hipoperfundiendo al riñón. Entonces, en el caso del cirrótico está indicada la albúmina, en ese sí, pero después del cristaloide. Primero es el cristaloide y después la albúmina. Ok. ¿Sí? Porque a menos que usted viera muy edematizado al paciente cirrótico, ahí sí le puedo poner de inicio. Porque acuérdese, la albúmina lo que va a hacer es al entrar, va a jalar líquido del intersticio. Si el paciente está deshidratado, o sea, está hipovolémico, ¿de dónde saca ese líquido? Pues Por eso primero se ponen cristaloides y luego ya se pone la albúmina para que pueda mantener el líquido intravascular y entonces mejorar la perfusión de los tejidos por cantidad de volumen que llega, sabiendo que la sangre luego la tenemos que suplementar, ¿sí? Para que realmente se haya la cantidad arterial de oxígeno. En la semana, este fin de semana preparo un ejercicio para que entiendan lo que es la cantidad arterial de oxígeno, para que sepan por qué es la importancia del nivel de hemoglobina que se toma como 7. Ven que muchos médicos les van a decir, no, abajo de 7 la empiezas a transfundir, para que entiendan por qué se van a ese valor de corte, aunque no es necesario. Les digo, si el paciente tiene 4.5, 5.3 y está muy crónica su anemia y muy adaptado el paciente, se pueden esperar. Les digo, a mí me tocó atender a un paciente que traía 3.2 de hemoglobina, una anemia megaloblástica, y lo mandamos a su casa con 7.6 de hemoglobina después de una semana y media casi 2 semanas de puro hidroxicobalamina y ácido fólico y hierro, sin necesidad de transfundirlo. Entonces, hay opciones en que sí se puede esperar, pero hay opciones en que cuando hay hipovolemia, ahí sí hay que buscar rápidamente mejorar. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Doc. ¿Se escucha? Ah, ok. Sí. Sí, bueno, vamos con el siguiente caso. Es una mujer de 44 años.
Las tres biometrías son de ella, ¿eh? Ahí una dice 49, pero es 44. Ponemos la siguiente, la del síndrome, la mujer del síndrome anémico. ¿Esa, doctor? No, esa es del hombre todavía. No, dice 44 femenino. Sí. Déjame ver, busco. Dice... La de 49, ¿verdad? Sí, dice 49, pero aunque tenga 44. Es que me equivoco, estaba mal esa nota, pero dice grupo BH positivo al principio. Empieza con eso. Esa es la primera biometría. Se las envié por orden. La primera, la segunda. Sí, es que cuando las veo en la carpeta de WhatsApp se guardan todas rebrujadas, pero esta es Sí, B positivo, ¿no? Entendí. Sí. Doctor, ¿podría nada más repetirme cuál era la pérdida por sangrado que ahorita nos comentaba? Bueno. Que sí, ¿podría repetir, por favor, nos mencionaba ahorita cuando preguntaba en el caso del paciente alcohólico, ¿cuánto perdía era hierro, pero lo que preguntaba, doctor, ¿cuánto perdía? Acuérdense que por cada mililitro de hierro se pierden 0.5 miligramos, es decir, si pierdes 2 mililitros de sangre, pierdes 1 mililitro de hierro. Si pierdes 10 mililitros de sangre, pierdes 5 miligramos de hierro, o sea, la mitad. La mitad en cuanto a valor, pero mililitros por mililitro. Sí, 1 mililitro, 0.5 miligramos de hierro. No, esa no es, doctor, esa es la última. Es que la primera que dice B positivo y luego se pasa directamente a la BH. Ándele, esa mera. Como pueden ver los lentes. Digo, si es la de B positivo o no, doctor. Dice B positivo y luego se pasa directamente a la BH. No trae la velocidad de sedimentación globular. Sí, era esta. Entonces, sí es esa. No. No, esa no es. Esa es la última. Esa es la tercera. Déjame compartir a mi Fer. Dice el grupo BH positivo y se pasa directamente a la BH. No trae velocidad de sedimentación globular, no trae las otras. Esa no. Esta tampoco, doctor. Ya estoy en el grupo de WhatsApp, ahora sí. No sé si ven mi pantalla. Sí. Sí, se ve. Esa arribita. Está. Le haces tantito zoom. ¿Así? Esa mera. ¿Sí? Es una mujer de 44 años. Se dice 49, pero son 44 años los que tiene. ¿Sí? Estos exámenes son del año pasado, fíjense. Pero ahorita reingresó en esta ocasión. Qué cosas. 44 años. Eritrocitos, se fijan, hemoglobina de 8.2, hematocrito de 25.4, eritrocitos 2.7, volumen corpuscular medio de 94, hemoglobina corpuscular media de 30, RDW de 14.8, leucocitos de 10.120, neutrófilos de 8.020, linfocitos de 1.420, plaquetas de 3.000,
TP de 14 sobre 13.7 y TPT de 26.5 sobre 30. ¿Qué tipo de anemia es? Normocítica, normocrómica. Normocítica normocrómica. Por frecuencia, ¿cuál es la causa de las anemias normocíticas? Hemorragia. La hemorragia aguda. ¿Cuál más? La anemia de las enfermedades crónicas. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si se fijan, tiene un factor de riesgo. La paciente llegó por síndrome anémico, por astenia, dinamia, disnea de esfuerzo, palidez, fatiga, postración, y llega por un síndrome purpúrico, llega por petequias en miembros inferiores, por gingivorragia, ¿sí? Una púrpura húmeda. ¿Sí? ¿Cuál sería la causa de la anemia? Hemorrágica. Interesante, ¿verdad? Sí. Puede poner la siguiente, entonces, tiene 3,000 plaquetas, llegó de forma aguda. Decidimos ponerle bolos de metilprednisolona pensando en una púrpura trombocitopénica inmune. ¿Sí? ¿Me pasan la siguiente? La de 6.6 de hemoglobina, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué bajó la hemoglobina? Lo que les dije anteriormente. ¿Qué le hacemos si un paciente viene con datos de sangrado? ¿Qué hacemos primero? Le ponemos volumen. Entonces, le pusimos líquido y ¿qué pasó con la hemoglobina? Bajó. Ajá. ¿Sí? Pero le pusimos, con ese volumen le pusimos metilprednisolona. ¿Qué pasó con las plaquetas? Subieron. Subieron. Entonces, el pensamiento inicial, ¿sí? Fue de que tenía una púrpura trombocitopénica inmunológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más le puse esteroide, ¿sí? Vean cómo suben los leucocitos en reacción al mismo esteroide, bolos de metilprednisolona de 1 gramo, se le puso en esta ocasión, ¿sí? 1 gramo diario por, no me acuerdo si fueron 5 días, pero mínimo 3. Realmente les damos de 3 a 5 días, ¿sí? Y las plaquetas a los 2 días, no, estas son al día siguiente, subieron a 15,000. Y luego pero la hemoglobina bajó. Ahora, dicen, doctor, pero todavía no vemos lo de plaquetas. Bueno, vamos a la siguiente, a la tercera. Ok, ¿qué les llama la atención ahora sí? Estamos viendo hemoglobina. ¿Qué pasó con la hemoglobina? Subió, pero sí bastante anemia. Subió hasta 9.3 Sí. y las plaquetas se normalizaron. Casi se normalizan. Casi llegan a 100,000. Se llegó a 97,000. ¿Sí? Sí. Entonces, no transfundimos a la paciente y esta biometría es como a los 3 días de iniciado los bolos de metilprednisolona. Sí. Entonces, ¿por qué fue la anemia? ¿Fue por sangrado? Tal vez, ¿no? ¿Mandé? Pues puede ser, ¿no? Porque si se están normalizando las plaquetas y la hemoglobina se está también, de cierta manera, normalizando. ¿Usted cree que en 3 días la hemoglobina, sin transfundirse, siendo por sangrado, suba de 6.6 hasta 9.3? No, puede ser un trastorno de la médula, ¿o no? Más bien quiere decir que la médula, ¿cómo está? Está funcionalmente. Funcionando mucho. Ya no se escuchó.
¿Sí me oyen? Sí. Ah, ok. Entonces, ¿ustedes creen que si la médula ósea produjo eritrocitos, yo le doy esteroide y suben las plaquetas y suben los eritrocitos, la médula ósea está funcionando bien o está funcionando mal? Está funcionando bien. Está funcionando bien porque yo nada más le quito el factor que está causando la pérdida de las células y la produce. Entonces, ¿qué tipo de anemia es? Es una anemia normocítica, normocrómica, pero es una anemia ferropénica, sí, es una anemia megaloblástica, es una anemia... ¿Sería ferropénica? Si la médula ósea sí está reproduciendo rápidamente eritrocitos. No. ¿Sería una anemia megaloblástica? Si rápidamente produce eritrocitos de 1 a 2 días. No. 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 Sí. Les mencioné ahorita que yo tuve un paciente que hasta después de 7 días nada más subió 2 gramos de hemoglobina. Después de 7 días. De 10 días, perdón, de tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de pensar? ¿Hemólisis? Exactamente, que sea una anemia hemolítica. Y si ya tiene plaquetas que responden a la metilprednisolona, ¿sí? Y aparte hemoglobina que responde, o sea, eritrocitos que responden a la metilprednisolona, bueno, y les dije que tiene un factor reumatoide. ¿Anemia hemolítica autoinmune? Sí, tiene un factor reumatoide positivo, tiene ahí la BSG elevada en 26, ¿sí? No encontré la prueba de Coombs ni las PFHs en esa paciente, ¿sí? Pero aquí lo importante es que la paciente cursa con una anemia hemolítica autoinmune y una púrpura trombocitopénica inmune y un factor reumatoide positivo, ¿sí? Entonces, como ya va a ser hora de terminar, consulten lo que es el síndrome de Evans. ¿Alguien lo sabe? Bueno, consulten lo que es el síndrome de Evans. ¿Y alguna pregunta sobre el caso? No. Creo que no. No. Bueno, yo creo que continuamos ya el lunes. No. Ya no se escuchó. Ya no sé yo, Doc. Perdón, me sacó. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. ¿No? Bueno, entonces, nuevamente, lean lo de la revisión de las anemias hemolíticas, ¿sí? Esta quise ponérsela para que vean a veces lo complejo que es una paciente. Cuando yo la ingresé, yo pensé solamente que era una trombocitopenia, una PTI, una púrpura trombocitopénica inmune. Y al ver la respuesta de la hemoglobina, pues ya y un factor reumatoide positivo, la catalogamos como un probable síndrome de Evans y la derivamos a reumatología. Pienso que pueda tener un lupus, tiene probablemente una artritis reumatoide o un lupus o a lo mejor un lupus, artritis reumatoide con lupus, todavía está en estudio esta paciente, ¿sí? Por lo pronto lean eso, consulten lo que es el síndrome de Evans y revisen nuevamente lo de anemias hemolíticas. Ok, Doc. ¿Sí? Muy bien, doctor. ¿Alguna pregunta? No, Doc. Sobre los casos en general, ¿no? ¿Alguna queja? No, todo bien. No, hasta ahorita no, doctor. Ah, muy bien. Ándale, pues entonces nos vemos el lunes, Dios primero, ¿sí? Ok, gracias, Sí, doctor. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Igual. Igualmente.